Buenos días para todos y para todas. Vamos a discutir en estos momentos el tema de género como categoría aplicada a la salud. Esto dentro del marco del Diplomado de Género y Gestión de Riesgo de Desastres, gracias al apoyo de la Universidad Luterana Salvadoreña, la Universidad del Salvador y Hormuza. Mi nombre es Aleida Marroquín, yo soy médica ginecóloga y tengo también un máster en medicina del desastre. Y aquí estamos a la orden para discutir y poder profundizar en el tema. Para empezar, quisimos traer este fragmento de un poema de nuestro compatriota Roque Dalton, que habla justamente sobre la relación que hay entre la sexualidad y las categorías políticas, y para iniciar la reflexión sobre el tema. En cuanto a género y salud, históricamente tenemos que en muchos países el tema de género ha sido reducido al conocimiento de la salud materno-infantil. Esto se mira sobre todo cuando estamos hablando de programas que son implementados a nivel mundial en el tema de salud y se enfocan como si el único problema o la única situación que pudiera afectar nuestra salud es lo relacionado con la maternidad y la mortalidad infantil. Pero en realidad el análisis del proceso, para empezar, nosotros no ocupamos el término salud separado de enfermedad. ¿Por qué? Porque hablamos de salud, enfermedad como un proceso que lleva un continuo y esto no es como decir alguien está sano un día y el día siguiente está enfermo, sino es un proceso que se puede ir dando en la mayoría de los casos de manera gradual, y al estar integrándolo con la perspectiva de género nos permite identificar diferencias que hay tanto a nivel biológico como a nivel de nuestro rol que desempeñamos en la sociedad y ver cómo estos factores se aplican para solucionar problemas de salud. La finalidad última es que todos los seres humanos alcancemos altos niveles de salud y desarrollo humano. Y eso es lo que vamos a ir desglosando a través de nuestra presentación este día. Entonces, en cuanto a lo que habíamos comentado del modelo de salud, tenemos que el proceso salud-enfermedad se categoriza como un continuo en el cual podemos tener en un extremo lo que sería la pérdida de la salud y en el otro lado una persona con salud positiva que va a tener un funcionamiento óptimo. Hay que tener muy claro que cuando hablamos de salud y enfermedad tenemos siempre una zona una zona neutra en la cual no se distingue lo normal de lo patológico. El ejemplo clásico de esta zona neutra es cuando tenemos una infección, por ejemplo, con el virus de inmunodeficiencia humana y estamos sin ningún tipo de síntomas de enfermedad, pero ya estamos siendo portadores del virus. Luego se van a ir desarrollando los signos, que es la parte objetiva que un personal de salud encuentra en el examen físico de una persona, los síntomas, que es lo que la persona percibe cuando está con algún problema de salud, y eso nos pueden llevar tanto a incapacidad como a muerte prematura. Y para verlo dentro de un marco de atención un poquito más complejo, pero mucho más integral y más realista, en base al concepto de salud dado por la Organización Mundial de la Salud, vamos a tener que este proceso salud-enfermedad no solo se da entre un individuo y una enfermedad causada por un microorganismo, sino que también esto se da en un contexto tanto biológico, mental, ambiental y social que es concreto, que es particular para cada caso y que de ello va a depender tanto la presencia de una enfermedad objetiva como el hecho de que la persona se encuentre gozando de buena salud de manera objetiva. Y también tenemos que la adaptación de todos estos determinantes es lo que va a permitir que tengamos lo que se conoce como salud subjetiva, es decir, no solo estoy sana, sino que yo misma
me doy cuenta de que estoy sana. Cuando hablamos del enfoque del proceso salud-enfermedad desde el eje transversal del género, primero que nada hay que señalar que hay muchas inequidades en salud y estas se refieren como la consecuencia de pertenecer a diferentes grupos sociales y el perfil epidemiológico que ello implica. Entonces, aquí vamos a discutir a lo largo de esta sesión 4 afrontamientos diferentes. Primero, el estado de salud de la población, expresado en perfiles epidemiológicos, la función de la presencia y frecuencia de estos problemas de salud de acuerdo con el grupo al que pertenecemos, la posibilidad de la utilización de recursos, porque recordemos que no solo es presentar algún tipo de enfermedad o algún tipo de situación que requiera atención de salud, sino que acceso hay, y la gestión de salud referida a la oportunidad de desarrollar responsabilidades y ocupar cargos de decisión en el sector, porque también aquí se ve un sesgo. Y por último, el financiamiento de la atención en salud, que aquí vamos a hablar de doble o incluso triple discriminación que se puede dar. ¿Por qué es importante realizar este abordaje? ¿Qué sentido tiene dentro del enfoque más moderno de la atención en salud? Pues primero que nada, porque la perspectiva de género nos va a permitir abordar la salud como resultado de la organización y funcionamiento de la sociedad. Aquí no solo estamos hablando de una bacteria y de un individuo que va a ser infectado por ella, sino ir un paso más allá, ver cómo está organizada nuestra sociedad que posibilita que este individuo reciba la infección y en qué medida le va a responder a estas necesidades de salud. Entonces aquí vamos un poco más allá del análisis de determinancia biológica. Es decir, no solo nos vamos a quedar a nivel de una diferencia sexual, anatómica y fisiológica, vamos a hacer este análisis más profundo, pasando por ramas que van de la antropología, epidemiología y el género. Entonces, como ya habíamos dicho, la salud es este proceso dinámico que hay de salud-enfermedad. Y nos vamos a ir un poquito a la parte histórica, cuando empieza a permear este pensamiento de introducir el enfoque de género en cuestiones de salud. Y vamos a retroceder al año de 1978, hubo un congreso mundial en Alma Ata y el lema que salió a partir de ahí era salud para todos en el año 2000. Primero que nada, podemos ver, a pesar de que ya estábamos llegando casi a la década de los 80, que el término no es como que muy inclusivo, ¿verdad? Salud para todos. Los objetivos pues se fueron elaborando. De ahí sale la primera conferencia internacional de atención primaria en salud y se dieron 22 recomendaciones. Es importante señalar que este fue un hito en la historia de la salud pública en los programas mundiales por el hecho de reconocer que la salud es un derecho de la humanidad, que era un componente de calidad de vida, de crecimiento y desarrollo integral de un país. Entonces se supone que todos los seres humanos, tanto hombres como mujeres, pues somos parte de todo esto y que todos tendríamos que tener este acceso a salud para todos. Ahora bien, veamos qué pasó. Para muchos, la atención primaria en salud y estos programas mundiales en realidad lo que hacen es terminar casi que asesinando, pues ahí vemos que van al entierro de la atención primaria en salud y es justamente como una crítica de que pasamos más de 20 años hablando de salud para todos y realmente hubieron mejorías, pero no el cambio. Luego, como una siguiente etapa, tenemos ya los objetivos de desarrollo del milenio que van un poco más allá, son más ambiciosos, no solo el enfoque es en salud, sino que también temas de alimentación, educación, etcétera, y son más integrales. Y aquí tenemos, por ejemplo, el quinto objetivo, que era mejorar la salud materna
Y también vemos aquí una pequeña crítica, salud materna gratis, pero a 150 kilómetros. Tal vez esto nos puede sonar un poquito raro porque en nuestro país 150 kilómetros ya vamos a la mitad llegando a Guatemala, ¿verdad? Pero hay muchos lugares del mundo donde todavía la distancia es una barrera muy fuerte para el acceso a la salud. Y cuando hablamos puntualmente de salud materna, son 8 los países en el mundo que concentran la mortalidad materna, y es impresionante cómo el mapa de mortalidad materna está más ligado a cuestiones económicas que geográficas. Y también aquí, cuando hablamos de programas globales que buscan beneficiar la salud de manera inclusiva, sabemos que muchas veces eso se queda a nivel de escritorio, como decimos, está en el papel, pero a la hora de la práctica no, porque tenemos situaciones como esta que vemos aquí en el cartel. Dice: acude a recibir asistencia sanitaria para el parto. Pero ¿dónde está el enfoque cultural? Nadie le está preguntando a esa mujer por qué es que ya no quiere ir a su centro asistencial sanitario. Si es porque no se siente cómoda, si ha sido maltratada, si ni siquiera hay alguien que hable su lengua para poderla entender. Entonces, ¿cómo alguien va a poder tener un parto en semejantes circunstancias? Y en ese sentido, durante la época entre el año 2000 y 2010, los programas de salud materno-infantil a nivel mundial buscaban promover que las mujeres fueran a los centros asistenciales de parto. Es a partir del año 2010 que programas tanto de la Organización Mundial de la Salud como del Fondo Mundial de Población empiezan a abrir y se empieza a quebrar un poquito, y al incluir temas no solo de género, sino también de la antropología médica, que ya se cuestionan realmente por qué es que las mujeres no están buscando el acceso a los centros sanitarios. Y pasando a otra situación que también está ligada al no acceso a la salud, como son las personas que están en situación de pobreza y el enfoque que pueden tener los países ricos que ejecutan este tipo de proyectos, pues vemos que el niño dice: tengo un mes que no como, y el programa que está ejecutando el país rico le dice: ay, que si no come, entonces no le dan la computadora. Entonces vemos que a veces los problemas, o alguien puede tener muy buena intención, puede tener todos los recursos, pero si no se adaptan a este tipo de programas y si no se visualiza el componente de género, de nada va a servir. Y es aquí cuando llegamos al Cairo más 20, que aquí vemos que lo que estamos buscando es darle seguimiento justamente a lo tratado en el Cairo, pero también mejorar el tipo de enfoque. ¿En qué sentido? Que incluso, aunque esto es de lo más contemporáneo, hace falta profundizar en todo lo que es salud sexual, orientaciones sexuales y derechos sexuales y reproductivos, particularmente en la autonomía, en las decisiones de los y las jóvenes, el derecho a la interrupción del embarazo. Aquí ponen casos de violación, pero realmente hay que cuestionar y abrirse en general, porque también hay otras causales muy importantes, a la cabeza la causal salud, y el tema del aborto inseguro como una de las principales causas de muerte materna. Dentro de esto, ya aterrizando históricamente lo que ha sido el enfoque de género dentro de los programas de salud, sobre todo en el tema de atención primaria y salud global, hay que señalar como un buen punto de partida que no se puede tratar igual la salud tanto de hombres como de mujeres, primero que nada, porque tenemos características biológicas que nos diferencian, y segundo, cada quien desempeña distintos roles. Estos roles nos llevan a diferentes estilos de vida, diferentes responsabilidades, y todo esto son circunstancias que nos van a ir moldeando la existencia social. Entonces, esto, al caer en cuenta que aunque convivamos en una misma estructura social, estamos viviendo de manera diferente, entonces va a ser que vamos a estar expuestos a diferentes riesgos, dentro de los cuales se encuentran diferentes hábitos alimenticios. También el ambiente de trabajo es diferente, el estrés cotidiano
Entonces, esto genera diferentes problemas de salud y también diferencias en el acceso a salud que vamos a tener. Entonces, vemos que esta situación es algo bien concreto, no es nada abstracto. Y retomando, pues en los años 60 es cuando empieza el movimiento feminista a nivel mundial y se alza la voz de que hay diferentes necesidades de salud, tanto de un lado como para otro, y aquí ya lo tenemos remarcado. Una de las importancias es que son diferencias no solo genéticas, hormonales y metabólicas, sino que también sociales. ¿Y cuál es el problema? Primero que nada, que este tipo de diferencias no son tenidas en cuenta por los profesionales sanitarios. Entonces es casi que invisibilizar la diferencia, lo cual hace que la brecha se vuelva aún más amplia y hace que unos grupos sean más vulnerables que otros en todos los sentidos. Y entonces, si nosotros analizamos los indicadores de salud, en la mayoría de los países, incluyendo el nuestro, las mujeres tienen una mayor esperanza de vida. Entonces vamos a tener una de las primeras paradojas, es que las mujeres estamos viviendo más, pero nuestro estado de salud es mucho peor. O sea, tenemos cantidad de años de vida, pero no tenemos calidad. Y el estado de salud que va a tener una persona no solo va a ir influenciado por el hecho de ser mujer, sino que también va a tener mucho que ver con una posición social. Y hay que ver que la esperanza de vida en sexo masculino es más baja porque se asocia con hábitos mucho más insaludables que conducen a muertes por accidentes en juventud. En nuestro país en concreto tenemos el tema de las muertes violentas y un mayor riesgo de causas de mortalidad en la edad media de la vida. Aquí hay que ver hormonalmente para el tema de infarto y derrame cerebral, que es una de las principales causas de muerte del lado masculino. Del lado femenino tenemos que las hormonas femeninas son un factor protector para no padecer estas enfermedades. Entonces vemos que el enfoque de salud y género es importante y hacerlo de manera integral, no solo decir las mujeres tenemos estos riesgos, sino que también ver del lado masculino cuáles son los riesgos para las personas que desempeñan el rol masculino en una sociedad. Entonces, tal como ya habíamos señalado, uno de los problemas es que epidemiológicamente esto no se visualiza, ni siquiera se nombra. Entonces, pues a nivel epidemiológico, la epidemiología es la ciencia de la salud que estudia los procesos en grandes grupos poblacionales. Es gracias a la epidemiología que se puede declarar cuando hay, por ejemplo, una epidemia, que sería el aumento de un proceso de enfermedad en un grupo poblacional determinado, en un tiempo determinado. Históricamente la epidemiología surge con John Snow cuando hubo una epidemia de cólera en Inglaterra y él señaló cuáles eran los pozos de agua contaminados y de ahí viene el estudio en grandes grupos poblacionales y así se puede decir, por ejemplo, que hay aumento de casos de dengue, de casos de chikungunya, etcétera. Y aquí vamos a ver cómo se interrelaciona o qué importancia hay de cuando yo hago un estudio poblacional, ya sea del país o de algún municipio, que tengo que incluir el eje de género como algo longitudinal. ¿Y cuáles son estos tipos de perfiles epidemiológicos de género? Primero que nada, hay que tomar en cuenta que hay situaciones de salud que son exclusivas y que están relacionadas con las características biológicas que tanto pueden tener quienes desempeñan un rol masculino o un rol femenino. Por ejemplo, quienes biológicamente son mujeres y tienen todo el aparato reproductor femenino, van a ser quienes van a presentar cáncer cervicouterino, que en nuestro país es la principal causa de mortalidad aún hoy, siendo como lo es una enfermedad prevenible. También biológicamente vamos a presentar menopausia y si estamos en tema de salud reproductiva, pues ya vamos a presentar mortalidad materna. Somos quienes tenemos capacidad de embarazarnos,
pero justo por eso vamos a enfrentar todas las complicaciones que vengan dadas por abortos y por partos. Mientras que los hombres, por su lado, son los únicos que pueden enfrentar un cáncer de próstata, que también en nuestro país es una causa importante de mortalidad masculina, y la hemofilia, que está en nuestro medio no es tan relevante, pero en países del Mediterráneo o países como Brasil sí tiene una importancia mayor. Entonces vemos que estas son situaciones epidemiológicas que están exclusivamente ligadas al género. Luego hay otras que son más relevantes para unos que para otros, o sea, no son excluyentes, pero sí hay algún tipo de diferencia en el abordaje, en la frecuencia en la que se presentan, y por lo tanto las necesidades de los grupos poblacionales también van a cambiar. Del lado femenino tenemos sobre todo la obesidad, que es una de las grandes epidemias de nuestro siglo, la incontinencia urinaria, que está muy relacionada con el tipo de estructura anatómica que las mujeres tenemos, la osteoporosis, que es 8 veces más alta en mujeres, y otros trastornos óseos. Esto vemos que no solo son cuestiones que dan aumento en la mortalidad, sino que son más bien cuestiones que dan lo que nosotros llamamos un aumento en morbilidad. ¿Qué quiere decir morbilidad? No son cosas que matan, pero son cosas que deterioran la calidad de vida. Entonces esto va relacionado con lo que mencionábamos hace unos pocos minutos, de que por el hecho de ser mujeres podemos tener una esperanza de vida mayor, pero una calidad de vida mucho menor, y vemos que esas son situaciones de salud que también van unidas al tema de acceso a la salud limitado por variables socioeconómicas. ¿En qué sentido? Que no es lo mismo tener una fractura de la pelvis y contar con todos los recursos para que se atienda de manera inmediata y no deje secuelas, que presentar la misma fractura y no contar con los recursos y quedan secuelas de invalidez que afectan la calidad de vida tanto de la persona como del entorno familiar. Por su lado, como ya hemos mencionado, del lado masculino tenemos enfermedades cerebrovasculares y la diabetes, que estas son causas tanto de mortalidad, o sea, que las personas fallecen por eso, y de morbilidad, es decir, eventos que deterioran la calidad de vida. También a nivel mental, del lado masculino, tenemos una mayor frecuencia de esquizofrenia y relacionado con los problemas cerebrovasculares, otro tipo de problemas vasculares como las coronarias. Entonces, estamos hablando de perfiles epidemiológicos de género, los que son exclusivos, que solo los tienen unos o solo los tienen otros, los que pueden tenerlos ambos, por ejemplo, esquizofrenia, podemos tenerla independientemente de nuestro género, pero es mucho más frecuente del lado masculino, y los que son definitivamente con características totalmente diferentes. ¿Y aquí de qué vamos a hablar? Primero que nada, del afrontamiento cultural del individuo ante el medio que lo rodea. Esto es bien delicado porque aquí vamos a estar hablando de algo que va más allá, del tema de la sociedad y del tema del ambiente en el cual estamos. Entonces aquí vamos a ver que del lado masculino hay un riesgo mayor de cirrosis hepática que está relacionada con el consumo del alcohol. Y esa es una situación muy dada en un contexto sociocultural típico del machismo. O por ejemplo también del lado masculino, hablar de cáncer de pulmón asociado por el tabaquismo. O hernias relacionadas por el esfuerzo físico, que las actividades que tradicionalmente han sido ligadas a un rol masculino implican. Si sos hombre, tenés que chupar, tenés que fumar y tenés que hacer fuerza. Entonces, ¿eso en qué medida afecta nuestra salud? Y cómo se toma en cuenta dentro de los programas de salud, tanto a nivel nacional, regional, como a nivel mundial. Luego, profundizando y otros ejemplos de estos perfiles epidemiológicos de género, tenemos del lado femenino enfermedades o situaciones que afectan la salud
relacionadas con el estilo de vida. Por ejemplo, la anemia que se da por deficiencia de hierro en muchas mujeres en nuestra región de América Latina tiene que ver con que hay prácticas culturales que privilegian que va a ser la persona que cumple el rol masculino quien va a tener acceso a los mejores alimentos dentro de un grupo familiar. Entonces, y esto se da a edades tan tempranas como por hablar de que desde la niñez ya se da este sesgo en la alimentación. ¿Y cuál es uno de los problemas de la anemia por deficiencia de hierro? Que uno de sus primeros síntomas es irritabilidad y dificultad para concentrarse. Y si estamos hablando de niñas y niños en edad escolar, ya se va creando una brecha desde muy temprano de la vida. Y también, por ejemplo, las enfermedades de transmisión sexual. Estas son asintomáticas en la mayoría de las mujeres, entonces las tenemos por más tiempo y sus consecuencias son más severas. Vemos cómo sí influye el rol que desempeñamos en una sociedad con el estado de salud, de acuerdo a determinantes más culturales y antropológicas. Luego, del lado femenino, dependiendo de las actividades domésticas más tradicionales, en nuestro país tenemos la cultura en ciertas zonas de cocinar con leña, y esto va a hacer que más mujeres tengan problemas respiratorios a causa de ello, o problemas cardiovasculares crónicos que van unidos a obesidad, mala alimentación y el tipo de actividad física que se desempeña. Luego, del lado masculino, las situaciones que vamos a presentar están asociadas con el estereotipo de lo que se espera que un hombre ejecute. Entonces aquí es que vemos la elevación de una mortalidad prematura, disminuyendo la esperanza de vida, el aumento de incapacidad o discapacidad por accidentes de trabajo y de tránsito, y incluso se pueden ver por deportes peligrosos. También cuando abordamos el perfil epidemiológico desde una perspectiva de género, así muy subrayado y todo, tiene que ir el tema de violencia. Es bueno tener claro que la violencia no es que solo va a ser una mujer sujeto de violencia, sino que puede ser ejercida desde múltiples esferas. Y lo primero y lo más básico es que este tipo de violencia lleva implícita una condición de asimetría de poder. Entonces, en todas las esferas de la sociedad que permitan esta asimetría, se va a dar la violencia y puede llegar, tal como lo sabemos, y en este caso aquí hay que reconocer que en nuestro país tenemos la ley contra las formas de violencia para la mujer, y que esa violencia puede ir hasta la muerte de los seres humanos que están sufriendo esta violencia, o afectarnos a nivel de nuestra integridad física, moral, mental o espiritual. Y todo esto está afectando nuestra salud. La violencia contra la mujer, conocida también como violencia de género, son todos estos actos que ya habíamos dicho, y ocurre, esto es importante siempre recalcarlo, en todas las esferas de la sociedad, en mayor o menor grado. Muchas veces hay quienes quieren ligar y decir que esto es exclusivo de ciertas clases sociales, pero en nuestro país tenemos uno de los casos más emblemáticos, el de Katia Miranda, que se dio dentro de los estratos más altos, pues, de la sociedad. Luego, estos son varios tipos de violencia que podemos tener relacionada con género, y esto también da diferencias en la situación de problemas de salud que se pueden presentar y de necesidades que el sistema de salud tiene que resolver. Como siguiente punto, dentro de los perfiles epidemiológicos ligados al género, tenemos que no solo hay violencia, sino que también es importante cuidar el tema de salud mental. Muchas veces cuando estamos hablando de programas de salud, solo se habla de
problemas de salud asociados a enfermedades infectocontagiosas o, como hemos señalado, a mortalidad materna, pero es rarísimo que hayan programas de salud que se ejecuten por organismos mundiales que tomen como eje también para ejecutar la salud mental. Y aquí tenemos que hay como una doble discriminación en cuanto a la situación de las mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos situaciones como, por ejemplo, la depresión, que es muy grave, que está relacionada con escasa autoestima, pocas aspiraciones y marcada sobrecarga laboral. Aquí tenemos que muchas de las mujeres representan más de un rol en la sociedad, no solo les toca trabajar como mujeres, sino que también desempeñan el rol de cuidadoras, que es una de las condiciones que se consideran más desgastantes a nivel de salud mental, y esto de ser cuidadoras a nivel crónico les da una carga exagerada. Además, estamos resolviendo problemas que el Estado debería resolver y que normalmente son vistos como invisibles a nivel de nuestra sociedad o a nivel de los grupos familiares. No se consideran, entre comillas, un trabajo. Se consideran incluso más abajo que el trabajo doméstico en sí. Y el último perfil epidemiológico de género está relacionado con las causas en las cuales vamos a recibir diferentes respuestas en el sistema de salud y qué casos podemos poner como ejemplo en el cual se mira concretamente que hay un sesgo en las respuestas que el sistema de salud nos va a dar. Para empezar, la esterilización voluntaria se realiza con más frecuencia en mujeres que en hombres, y los problemas cardiovasculares que ya habíamos dicho que biológicamente afectan más a hombres son tratados con mucho más interés en hombres que en mujeres. Entonces vemos que hay a varios niveles que se dan estas diferencias y que se tienen que abordar desde el enfoque epidemiológico porque son situaciones de grandes grupos poblacionales. También que otras situaciones hay que tomar en cuenta, no solo a nivel de qué va a padecer cada uno de estos grupos poblacionales, sino que ahorita estamos hablando de qué respuesta le da el sistema de salud, que es una respuesta de inequidad. En ese sentido, se ha descrito que al buscar ayuda o atención médica se hace de manera diferenciada. Y también depende de la especialidad. Hay una condición distintiva dentro del grupo femenino, que ya la hemos señalado, que es lo de el tema de embarazos, parir y amamantar a los hijos, hacen que forzosamente la mayoría de las mujeres tengamos que acudir a los sistemas de salud, mientras que hay muchos hombres que entre los 20 y los 40 o los 20 y los 60 nunca en su vida visitan un centro de salud. Y también esta situación de no asistir puede ser desfavorable para el sexo masculino. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los cuales cuando consultan, ya consultan muy tarde, consultan de muy complicados y las secuelas o la discapacidad que pueden alcanzar es mayor, justo por esto, por el decir de una sociedad típica machista. O sea, yo soy muy hombre, entonces me tengo que aguantar el dolor, no me tengo que quejar, no puedo pedir incapacidad ni nada. Y cuando estamos hablando del acceso a salud, por un lado, quienes desempeñan un rol masculino tienen la barrera de no poder decir, ay, me duele, me siento mal, estoy agobiado, o incluso si hay situaciones de salud mental. La salud mental en sí es como un tabú en nuestra sociedad, pero si se es hombre y se tienen problemas de salud mental es como doble tabú, porque yo no me puedo deprimir, no puedo estar mal ni triste. Y por el lado femenino vamos a tener que una de las barreras muy fuertes en esta inequidad del acceso es el tema financiero. ¿Por qué? Porque acabamos de hablar hace un rato cuando tocábamos el tema de salud mental que muchas veces del lado femenino toca desempeñar roles que van dentro del trabajo doméstico y el cuidar a otro familiar enfermo. Entonces vamos a tener una barrera financiera que va a impedir que tengamos acceso a la salud, pues en la mayoría de los casos hay que hacer un gasto
para tener acceso al sistema de salud. Tal vez aunque el hospital no nos cobre, pues a veces no hay medicina, o solo el hecho de tener que tomar un transporte colectivo para ir al hospital, eso ya genera un gasto. Y además ese día, ¿quién va a preparar la comida de los niños? ¿Quién va a cuidar al abuelito que está en la cama? Entonces, todo esto son barreras que se van generando y que hay que analizar en el momento de que se habla del acceso a la salud. Y muchas mujeres, por ejemplo, dejan a un lado su atención de salud o aprovechan el día que le tocan las vacunas al niño, porque ahí sí está justificado ir al sistema de salud. Ese día se aplican métodos anticonceptivos, por así decirlo, pero no es como yo me voy a tomar el día y yo voy a ir porque yo lo valgo y merezco ir a tener acceso a un método anticonceptivo. Un dato interesante es que mujeres consumen de 3 a 4 veces más analgésicos que quienes tienen un rol masculino y utilizan en mayor medida psicofármacos y se automedican con mayor frecuencia. Entonces, ¿esto qué nos lleva? A que querer resolver problemas, tal vez, por ejemplo, si yo tengo un dolor porque tengo un problema articular y me tomo un analgésico yo solita, eso no me va a quitar el problema articular, sino que solo quitan la molestia. Y el automedicarse puede resultar en complicaciones aún más severas. También se ha visto que dentro de lo que es el sistema de salud también se da esta inequidad y esto lleva a que, por ejemplo, en ciertas áreas profesionales como ginecología y obstetricia, la mayoría de los profesionales suelen ser mujeres. En ortopedia y en urología la mayoría son hombres. Entonces, este tipo de barreras también que se generan, por un lado, pueden ayudar. Por ejemplo, muchas mujeres prefieren ser atendidas en su parto por mujeres, y eso sería una respuesta antropológicamente respetuosa, que los profesionales de salud sean mujeres, pero también genera cierta discriminación al interior. Es decir, si yo tengo un rol masculino, entonces ya no puedo trabajar atendiendo partos, o viceversa. Si yo tengo un rol femenino, entonces no puedo trabajar como ortopedia, y a mí me fascinan las articulaciones y todo. Entonces hay que ir como buscando el equilibrio frente a eso. Y recordemos que no solo hay una diferencia en la exposición que se tiene tanto de un rol como de otro, el tema de género, sino que también en la cuota de poder de que se dispone quienes desempeñan el rol femenino y quienes desempeñan un rol masculino para enfrentar estos riesgos. En ese sentido, vemos que la influencia que confiere la sociedad al hecho ya sea de ser hombre o mujer y lo que esto representa para la salud de los diferentes grupos poblacionales puede provocar comportamientos y actitudes que van a determinar diferentes formas de exposición a este tipo de riesgos. Ya lo señalamos en casos como los del alcohol, el tabaquismo o los accidentes. Llegando a este punto, queremos hacer una reflexión y aquí los invitamos también en el grupo de discusión a dejar sus comentarios, porque al hablar de medicina tenemos como el enfoque médico más tradicional. Aquí vemos que el rol de ser médico pues está desempeñado por alguien masculino y ¿qué es lo que está viendo? Está viendo un examen, o sea, el típico médico que en lugar de estar viendo pacientes se concentra más en ver exámenes, y vemos que en la imagen quien tiene el rol femenino pues está vestido con un uniforme de enfermera y está, si se fijan, detrás de la persona con un rol masculino. Entonces, si eso era en la práctica, esa misma coherencia ideológica se llevaba al momento de hacer análisis. Y en este contexto es que se da la declaración de Alma Ata y todo lo de 1978 de la Organización Mundial de la Salud, que por un lado fue un gran paso, decir salud para todos, un enfoque inclusivo a nivel geopolítico, pero bastante cuadriculado y bastante machista. Luego hay un enfoque moderno, que es en el que hemos estado trabajando cuando hablábamos de los perfiles epidemiológicos, pero si se fijan, cuando hemos desarrollado esta forma de abordar,
hemos estado hablando como que todo fuera blanco o negro, o soy hombre o soy mujer. Y ustedes que ya llevaron el primer módulo relacionado con género saben que el enfoque más actual va un paso más allá de lo que filosóficamente se conoce como modernidad, y ahora lo que buscamos es un enfoque inclusivo. Sabemos que la expresión de género va mucho más allá de este enfoque binario o blanco o negro, y lo que buscamos desde el tema de salud y la configuración de las estructuras del sistema, del acceso y todo, es justamente algo que sea como este arcoíris, en donde todos nos podamos sentir incluidos y nos podamos sentir identificados sin que nos juzguen desde los diferentes roles que querramos, mucho más allá de un rol machista o de un rol de decir o blanco o negro. Y en ese sentido, pues, hacer notar aquí abajo encuentran todas las fuentes de lo que se está discutiendo en la diapositiva. También hay un documento sobre la bibliografía, y en ese sentido queremos también incluir el tema dentro de los perfiles epidemiológicos de la población trans en El Salvador. Lamentablemente, una de las limitantes al estar hablando con un enfoque que sea definitivamente inclusivo y donde se pueda encontrar que alguien, independientemente de su postura, se sienta identificado, tomado en cuenta, etcétera. Una de las limitantes es que hay muy poca investigación al respecto, se habla muy poquito y en la práctica es aún todavía menos. Entonces tenemos este estudio que se hizo en colaboración con AID hace un par de años, y en ese momento lo que se encontró es que la población trans era una población joven, promedio 26 años. Las personas que acudieron a los grupos focales, y aquí también hay que ser un poco crítica cuando uno lee ese tipo de estudios, porque una cosa es como la realidad y otra cosa es lo que los estudios reflejan, porque si se hace una convocatoria y quienes llegan tienen ciertas características, el estudio va a decir como en El Salvador hay más de esta población, cuando no necesariamente sea así, sino que es la gente que acudió. Quienes acudieron en este estudio se identificaban primordialmente como de género femenino y heterosexual. Estando del gusto, uno de los grandes problemas que también hay y de las barreras que se generan en la atención a la salud en la población trans es el tema de la documentación legal, que les identifica como si fueran varones. A nivel nacional está registrada únicamente una persona en San Miguel que logró el cambio del DUI, de identidad en el DUI, gracias a que se había hecho una cirugía de transformación de órganos genitales en el extranjero. Entonces, las percepciones que se encontraron que tenía la gente en ese estudio de hace 2 años sobre la transformación corporal eran heterogéneas. Abundaba mucho el uso de hormonas y otras sustancias a lo largo de la vida adulta. Aquí también tenemos, por ejemplo, que se dan inyecciones de materiales como aceite a nivel corporal y que esto genera situaciones de salud que requieren una atención particular, una sensibilidad por los médicos que atienden a esta población, y primero que nada hay que visibilizar, decir, tenemos esta población que tiene estas necesidades, ¿verdad? Y aquí también el enfoque, recordemos, la Organización Mundial de la Salud dice que la salud lleva un componente biopsicosocial a nivel social, que situaciones se enfrentan, pues que han abandonado, según dice aquí, abandonan el sistema educativo. Yo en lo personal soy bien crítica y yo más bien diría que es el sistema educativo quien les da una patada y los lanza fuera de él, no es que ellos busquen abandonarlo y no deseen formarse ni estudiar. Entonces, ¿qué tenemos? Un grupo muy vulnerable que no tiene educación de alto nivel, lo cual entorpece el acceso a trabajos que dan seguridad, que están mejor remunerados, más reconocidos socialmente. ¿Y por qué decimos que esto es algo relacionado con nuestra sociedad? Porque tenemos muchos casos en países vecinos a la cabeza Colombia, donde hay personas trans que ocupan los más altos puestos en organizaciones
tanto gubernamentales como no gubernamentales. Entonces vemos que no es algo de un grupo poblacional, sino que es algo de la sociedad, que a veces deja un acceso muy restringido, entonces no queda de otra más que dedicarse a ser trabajadoras sexuales. Y es paradójico, por un lado, que la mayoría tienen mucha información de la protección que deben de llevar en el uso del condón, pero que en el momento de la praxis no lo ocupan. Entonces eso también nos cuestiona. Recordemos que cuando hablamos de violencia decíamos que había una desigualdad y un abuso de poder. Entonces esto se da también dentro de este tipo de relaciones de género. Siguiendo con la descripción de los hallazgos de este estudio, vemos que la desigualdad no solo es en el tema del uso del condón, sino que hay muchísima violencia, tanto a lo largo de su vida como recientemente al momento de la investigación. Además, es bien importante, hay mucho estigma y discriminación en los centros de salud, se les niega la asistencia médica, se posterga el orden de la espera y hay humillación pública, aislamiento, acoso e intento de abuso sexual, entre otros. Hay personas que se han visto expuestas sus genitales de manera burda, sin ninguna relación con la patología que presentan, y se imaginan quién va a querer ir a un centro de salud si tiene el antecedente de que ahí tuvo intento de abuso sexual por parte del personal de salud. Entonces vemos que hay una discriminación muy fuerte que está fundamentada en el género. Entonces eso también afecta su salud mental a nivel de resiliencia. Son personas que pueden presentar mayor agresividad o pensamientos suicidas, y encima vemos que históricamente han sufrido bastante violencia desde el momento en que fueron expulsados del sistema educativo. Este tipo de evaluación no solo fue entrevistar a las mujeres trans, sino que también se entrevistó a personal de salud. La mayoría del personal de salud que se entrevistó fueron mujeres, que ellas sí habían tenido el privilegio de tener estudios universitarios y una posición laboral intermedia. Entonces, ¿pero qué es lo que ellas mismas admitieron? Que tenían una actitud ambivalente. A nivel teórico, las defienden y dicen practicar igual que cualquier atención en salud a cualquier otra persona. Pero también se reconocen desconcierto, confusión. Hay muchos prejuicios dentro del personal de salud, o sea, eso es lo que se reconoce, no digamos en la práctica, y hay un rechazo directo hacia la población trans. Se minusvalora o desprecia sus necesidades de salud, pero es un poco contradictorio, porque por un lado estoy diciendo que están estas situaciones que son barreras muy fuertes en el acceso a la salud de la población trans de El Salvador actualmente, pero dicen que estarían abiertos y se les capacita y que esto les podría ayudar a entender mejor a las usuarias y lograr un servicio de mayor calidad. Ahorita básicamente en este camino estaríamos. Y llegando a este punto vamos a hablar de los determinantes sociales de la salud. Para hablar de los determinantes sociales de la salud hay que partir de la base que la salud es un fenómeno biopsicosocial y como tal debe abordarse. En ese sentido, tanto la Organización Panamericana de la Salud como la Organización Mundial de la Salud reconocen que ha habido una evolución, un cambio conceptual hacia la intersectorialidad. ¿Y este término qué quiere decir? Que la salud como tal va a estar dada y va a estar condicionada por nuestro ambiente físico. Por ejemplo,
si vivimos cerca de pozos de agua, si hay criaderos de zancudos cerca. También por el tema de qué servicios de salud se presentan, si estamos como la caricatura que vimos, que hay que caminar 150 kilómetros para ir a un hospital, o si en la zona donde vivimos se inunda el río, como en varios municipios por el lado de Cuscatlán, cerca de Suchitoto, que durante la época lluviosa en nuestro país no tienen acceso porque se inundan. Luego, otro tipo de influencias biológicas, ya hemos visto, hay determinantes hormonales que pueden proteger o favorecer ciertas condiciones patológicas, condicionantes sociales y económicas, si yo voy a tener acceso a una alimentación que va a ser mejor o peor en calidad que la del resto de los miembros de mi familia, y que eso muchas veces está ligado al género, y factores que son directamente culturales, étnicos, y que tienen que ver tanto con género como con edad. Aquí, entonces, al tener que todos estos son determinantes de la salud, esto nos está diciendo que el tema de salud tiene que abordarse desde todos sus determinantes, y es por ello que es requisito indispensable contar con un enfoque que incluya el tema social, económico, antropológico y biológico, no únicamente el concepto tradicional un poco machista de salud. Y a nivel concreto, en la atención primaria en salud, se habla de una comunidad segura, una comunidad saludable, y aquí pues tenemos que estar personal médico, un poco facilitando, pero que también es necesario dentro de la organización del acceso a la salud que se cuente con personas de la comunidad, tales como los maestros, para ver el rol educativo y también el enfoque que se le va a dar para los niños. Población campesina, que puedan decir qué es lo que se siente, cuáles son las necesidades sentidas, cuál es la forma que le gustaría abordar los problemas. Por ejemplo, el tema de que un médico masculino examine a pacientes embarazadas, cómo se sienten respecto a eso, cómo viven los diferentes tipos de situaciones de salud desde su ser y su cultura, el tema de cuando llevan niños por que les ha dado ojo o empacho, qué tipo de atención reciben, también por obreros. Aquí es bien importante recordar que quienes desempeñan un rol masculino tienen mucho más riesgo de accidentes laborales, no solo porque tienen mayor acceso a ciertos puestos laborales, sino que también porque se espera socialmente que quien desempeña un rol masculino no va a tener autocuido, sino que va a ser entre más hombre, más me expongo a riesgos, menos sigo las reglas de seguridad industrial. Y también pues estamos dentro del componente, no estamos desligados del tema político, y es bueno incluir a dirigentes para estar generando algo multidisciplinario que sea, y este enfoque multidisciplinario dentro de un sistema de salud, vemos que la estructura es un poquito más detallada, lleva más factores, pero es bueno saber que se ocupan no solo gente de diferentes profesiones. Aquí estamos hablando de incluir hasta el sector justicia, temas que tienen que ver con corrupción, participación, sino que también para tener un derecho al grado máximo de salud alcanzable, tenemos que tener dentro de las bases acceso y coberturas universales. Eso implica que hayan los diferentes especialidades en salud que estén disponibles, que esta sea una atención que no solo sea integral, sino que sea continuada e integrada, promover sobre todo promoción y prevención de la salud, que la atención sea apropiada para la persona, su edad, su lenguaje, su matriz cultural, que hay una orientación tanto a nivel familiar como comunitario, mecanismos de participación activa, políticas y marco legal e institucional sólidos. No estamos trabajando solo en el aire, tiene que haber algo estructural que posibilite estos cambios, organización y gestión óptimas,
políticas y programas en pro de la equidad. Aquí no solo estamos hablando de salud, sino todas las medidas que llevan a una sociedad más igualitaria van a redundar en una mejor salud para los individuos que viven en esa sociedad. ¿Cómo es ese primer contacto, esta atención primaria en salud? Y si se cuenta o no con los recursos humanos apropiados y también los recursos materiales. Todo esto gracias a acciones intersectoriales. Entonces vemos que este abordaje lleva un nivel comunitario y un nivel estructural institucional, un nivel de atención a la salud que incluye a los diferentes tipos de especialistas. Y ya que estamos hablando también del marco legal, aquí les dejamos el link porque desde el año 2014 ya contamos en nuestro país no solo con la ley de la no violencia para la mujer, que es previa y es más difundida y conocida, sino que también ya tenemos una ley integral para la seguridad gestacional y la potenciación del desarrollo infantil. Esta fue emitida el 25 de marzo de 2014, entraba en vigor en los 3 meses después de haber sido emitida. Entre otras, señala de que toda mujer que tenga su parto en cualquier centro de salud del país tiene derecho a tener una atención humanizada. Y otras situaciones que son muy deseables en la salud, pero que lamentablemente hasta el momento se han quedado la mayoría a nivel de papel y que no se han implementado. Pero bueno, primero que nada, conocer lo que tenemos derecho para poder irlo concretando e ir exigiéndole al sistema que cambie. Otro punto importante que hay que señalar cuando se aborda la salud de los grandes grupos poblacionales es el tema de discapacidad, que también cuando se habla de discapacidad y género, aquí se habla como de una doble discriminación. Estas son estadísticas de Estados Unidos y están clasificadas entre población blanca, población negra, población nativa americana, población asiática que radica en Estados Unidos y nuestros queridos hermanos compatriotas que están por allá. En ese sentido podemos ver que excepto entre los nativos americanos, en todos los grupos es mayor la tasa de discapacidad que enfrentan mujeres. Y también aquí hay que recordar que no solo es que enfrentamos mayor discapacidad, sino que también el tema de quién va a cuidar a la persona con discapacidad suele ser otra mujer. Entonces se convierte y se perpetúa el círculo de discriminación, inequidad y poco acceso a salud. Y también cuando se habla de discapacidad y género, es bueno recordar que en la mayoría de los países que no tienen tan alta la tasa de muertes violentas como el nuestro, es mucho más probable que cualquier persona joven termine con una discapacidad que con un problema mortal a lo largo de su vida. Entonces aquí, como decíamos, el hecho de ser mujeres y presentar algún tipo de discapacidad nos da como un doble chance de sufrir cualquier tipo de violencia, discriminación e inequidad en el acceso a la salud. Y también que aquí hay muchos más temas que son tabús. Si por un lado antes habíamos mencionado que hablar de salud sexual o de derechos sexuales es tabú, no digamos derechos sexuales de personas con discapacidad, y es casi como algo totalmente salido de los esquemas, y sobre todo cuando se habla de sexualidad en personas que tienen algún tipo de discapacidad mental. A nivel mundial hay muchos ejemplos de parejas que tienen discapacidad mental y que tienen matrimonios exitosos que duran más de 4 décadas y todo. Pero aquí muchas veces se sigue con el enfoque de ver a las personas que tienen discapacidad intelectual como que fueran eternos niños, cuando en realidad no lo son. Y también dentro de los derechos de las personas con discapacidad, igual que cualquier otro ser humano, está el derecho de ejercer la opción de la maternidad cuando así lo desean. Y muchas de estas personas pueden ser juzgadas o se les puede violentar mucho dentro de sus derechos el ejercer la maternidad porque se considera que no están aptas, pero en realidad es la sociedad la que no está apta para ellos.
Y en ese sentido queremos traer en nuestro país una de las grandes figuras, tanto dentro del tema de feminismo como de discapacidad, es la señora Eileen Girón Batres. Ella además era artista, poeta, y en las reuniones que hacía siempre insistía: nada para las mujeres sin las mujeres con discapacidad. Tenemos que ser inclusivos desde todos los puntos de vista, y eso incluye muy especialmente a las personas con discapacidad. Y, por ejemplo, podemos ir viendo cómo poco a poco en nuestro país los medios también se van abriendo en la medida que nosotros seamos agentes de cambio y promovamos que se abran y se tocan temas que, como decimos, son tan tabú como sexualidad y reproducción en mujeres con discapacidad. Luego, ya llegando al tema de conclusiones, nos vamos a permitir señalar algunas limitaciones intrínsecas, y cuando ocupamos el término de biomedicina nos estamos refiriendo a un enfoque médico que es más que todo biológico, no es multidisciplinario ni integral. Entonces, en ese sentido, una de las grandes limitaciones históricas y que los sistemas de salud estamos en deuda es no haber incorporado el eje transversal de género y haber contemplado a las mujeres como meras reproductoras biológicas. Y la paternidad se mira tradicionalmente dentro de una sociedad machista como un hecho social y variable, pero la maternidad es dependiente de la naturaleza a partir de la separación absoluta de lo doméstico y lo público, lo productivo y lo reproductivo. En ese sentido, hay muchos modelos de análisis filosófico que refuerzan esta visión crítica frente a lo que ha sido históricamente la atención en salud. Y pues aquí hay que tomar en cuenta tanto a nivel de sexo, biología y cultura para poder proponer y promover modelos científico-médicos que no sean como dicotomizadores. Es decir, que no tengan esta visión que ya habíamos señalado antes de o blanco o negro, o se es hombre o se es mujer. Y hay que buscar incluir el género como un hecho social total dentro del estudio de los cuidados que tiene que brindar un sistema de salud y de los cuidados que son parte de los derechos humanos a los que todos tenemos acceso, tendríamos que tener. Y esta foto la hemos traído para recordar la reflexión de que tener una mayor esperanza de vida en el caso de las personas con rol femenino no implícitamente va a la par de tener una mayor calidad de vida, y se considera que ser mujer y vivir en una situación de pobreza es doble discriminación. Y en cuanto al tema de atención en situaciones de desastre, queremos hacer varias aseveraciones. Primero que nada, el hecho de ser mujer también nos sitúa en una situación de mayor vulnerabilidad, no solo para las situaciones sociales de la vida cotidiana, sino que especialmente cuando estamos en una condición de inundación, huracán o cualquier situación que implique la movilización o el desplazamiento, que aquí también podemos ponerlo por cuestiones políticas, en un contexto de emergencia y de desastre. Primero que nada, cuando se hace la planeación y la ejecución de los planes de atención a población en situaciones de emergencia, hay que tomar en cuenta cómo se generan tanto a nivel de estructura física como a nivel organizativo las herramientas para prevenir que se den situaciones de abuso y violencia entre mujeres, personas de la tercera edad y niños, que son quienes se encuentran más vulnerables. Y lo otro, recordar que las poblaciones, cuando son evacuadas o incluso desplazadas, van a tener las mismas necesidades que cualquier otro grupo poblacional. ¿En qué sentido? Siempre hay que aplicar las mismas fórmulas para calcular cuánta población en edad fértil vamos a tener, y recordar que dentro de la población en edad fértil, pues vamos a tener, como en cualquier otro grupo poblacional,
mujeres que estén embarazadas, mujeres que estén dando a luz, mujeres con niños pequeños que tienen necesidades de salud particulares. Y lo que acabamos de comentar hace unos minutos, vamos a tener población con discapacidad, que puede ser física, que puede ser mental, o incluso población con necesidades de salud especiales, por ejemplo, personas diabéticas dependientes de insulina, cuyo medicamento necesita refrigeración, y si estamos en una situación de inundación, ¿cómo se garantiza que cada quien tenga el acceso a nivel de equidad para sus necesidades particulares de salud? Entonces, aquí vamos a seguir discutiendo dentro de las barreras que habíamos dicho cuando el enfoque es biomédico. Aquí podemos ver cómo el acceso a la salud entre población blanca a partir del año 2000, siempre datos de Estados Unidos, tienen un acceso a la salud equivalente entre hombres y mujeres. Pero vemos que hay una brecha que se mantiene y se sostiene y aumenta a lo largo del tiempo entre lo que es el acceso a salud que van a tener hombres de raza negra y mujeres de raza negra. Entonces, esto nos lleva a reflexionar qué estamos haciendo como sistema de salud, y si estos son en países que entre comillas se llaman a sí mismos desarrollados, imaginémonos cómo será en nuestros países, que una de las barreras para empezar es que ni siquiera hay datos que hablen de ello. Entonces, ¿cuáles son los retos que nos van quedando y los objetivos que debemos de perseguir para lograr equidad en el acceso a los servicios de salud? Pues primero que nada, una mayor comprensión de las necesidades de género. Solo plantear que esto es una brecha que existe ya es visibilizar este tipo de situaciones y ver no solo las barreras del sector de salud, sino las de la sociedad en general, que afectan al ejercicio del derecho ciudadano de la atención de salud. Recordemos que la salud es un derecho y debería ser accesible para todos. En cuanto a los retos que vamos a presentar a nivel de derechos de salud sexual y de derechos sexuales y derechos reproductivos, tenemos que deberíamos perseguir, no solo desde el sector salud, sino como sociedad de la cual nosotros y nosotras somos parte, pues eliminar las diferencias evitables entre los diferentes grupos de género en cuanto al estado de salud y sus factores determinantes. Vean, recordemos que cuando estábamos hablando de perfiles epidemiológicos dijimos que había unas que eran intrínsecas a nuestra propia condición biológica, pero hay muchas otras que sí se pueden evitar. Entonces podemos trabajar, concentrarnos en las que se pueden evitar y asignar recursos para la atención de salud, utilizarlos de acuerdo con las necesidades particulares de cada grupo poblacional y no según la capacidad económica. Es decir, yo sé que los hombres pueden pagar más por un acceso a salud, entonces me voy a concentrar en eso porque me va a dejar más lucro, cuando lo que se debería de buscar es responder a las necesidades. Luego, establecer el pago de la atención de salud según la capacidad económica y no según la necesidad. Es algo que se da y hay que ver cómo se logra distribuir de forma solidaria el costo financiero de la reproducción, que no es justo que en países como Costa Rica, que acaba de cambiar su legislación de 3 meses de maternidad a 6 meses, la respuesta de muchas empresas ha sido recortar el personal femenino. Entonces, hay que distribuir en forma solidaria el costo financiero de la reproducción, no dejar toda la carga a quienes desempeñan el rol femenino, y también el tema del cuidado, tanto de niños como de ancianos, personas de la tercera edad o personas con discapacidad. Y sobre todo en este tema, reconocer las contribuciones, en su mayoría de casos que son no remuneradas, que aportan hombres y mujeres en la producción de la salud de una comunidad y de una sociedad. Y como último punto en los retos, queremos dejarles equilibrar de forma justa la distribución del trabajo y el poder de decisión, no solo entre hombres y mujeres, sino también entre el Estado, la comunidad, la familia y el mercado.
Alguien puede decir que este punto no tiene nada que ver con salud, pero es justamente lo contrario, porque en la medida en que una sociedad esté cimentada en una base de equidad y justicia, esto se va a reflejar en un acceso a la salud dentro de los patrones de equidad y justicia y va a permitir que la respuesta institucional en situaciones normales y en situaciones de desastre tenga esta visión, este abordaje y pueda ejercer esta capacidad de respuesta. Entonces, para terminar, las queremos dejar con esta reflexión de que la inequidad de género no solo lastima a niñas y a mujeres adultas, sino que también a niños y hombres a través de conexiones biológicas con los roles sociales impuestos. Entonces, quedamos en total apertura para sus preguntas, sus comentarios y vamos a estar implementando también ciertas actividades para que realicen y fomentar la discusión. Muchas gracias a todos y a todas por su atención.